Son las 5 de la tarde y 8 minutos. Esta semana las personas físicas se han hecho gaseosas, digamos, se han licuado. Y los que abren la segunda hora de programa son físicamente Manu Marlasca y Luis Rendueles, que son las personas del Territorio Negro. Buenas tardes a los dos. Hola. Buenas tardes, Territorio Negro de guardia. Bueno, siempre estáis de guardia, la verdad. Siempre, la lucha contra el crimen no descansa. No descansa y además la crónica de sucesos siempre está ahí. Es una de las secciones que no nota los días valle de las vacaciones o de las épocas más tranquilas. Así que hoy, para abrir la Semana Santa, Luis y Manu nos van a traer al Territorio Negro una historia que es una historia muy pasional, de esas pasiones que están en la génesis de la condición humana. Es la historia de un Caín y un Abel en un lugar de La Mancha, peleas entre hermanos, que no es una cosa rara, pero que corra la sangre, pues ya son palabras mayores, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas de este suceso? Anastasio Martínez y Pilar Gómez, un matrimonio, formó una familia feliz en Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real. Tuvieron 3 hijos, sacaron adelante una empresa próspera. Pero en los últimos meses del año 2012 una disputa había ensombrecido bastante sus vidas, ¿no? El hermano del hombre, Florentino, había abandonado la empresa familiar y no se conformaba. Trató de hacerles la competencia de una forma bastante desleal, ¿no? Todo iba a estallar la tarde del 2 de mayo de 2013 en una larga recta de la carretera nacional 420, justo cuando iba hacia Mota del Cuervo. ¿Qué pasó en esa carretera? Bueno, por esa carretera iban Anastasio Martínez, su mujer Pilar Gómez. El hombre lleva una furgoneta Kangoo, Renault Kangoo de color blanco. Y van hacia una finca familiar que se llama la Casa de los Sastres. A las 16:15 la mujer va de copiloto y llama por teléfono a su hijo mayor, a Fernando, y no es ni mucho menos una llamada normal. Está nerviosa, ha visto que su cuñado Florentino, con el que no se hablan hace meses y que les ha acosado de distintas maneras, está conduciendo detrás de ellos y va muy rápido. Y la mujer le dice a su hijo: hijo, vamos a Casa de los Sastres y tu tío viene detrás muy rápido. De fondo, Fernando, el hijo mayor, que tiene 27 años, escucha a su padre, que va conduciendo, decirle: no te preocupes, que no pasa nada. Y eso no debe tranquilizar nada al joven, todo lo contrario, es que la imagen de tener el coche del tío que está amenazando desde hace días detrás en la carretera, corriendo, persiguiendo a sus padres, no es muy tranquilizadora. No, y apenas 17 minutos después el joven Fernando recibe otra llamada de teléfono y es su madre otra vez, ¿eh? Imaginemos esos 17 minutos de terror que pasó la mujer, 17 minutos siendo perseguidos ella y su marido por la carretera, por su cuñado, que tú decías, Florentino, que además conducía un coche, un Chrysler 300, mucho más potente y más veloz que el suyo, ¿no? No podían dejarle atrás, ¿eh? Ellos iban en una Renault Kangoo. Esa madre vuelve a marcar el teléfono de su hijo a las 4:31 y va a ser la última llamada de teléfono de su vida, ¿no? Le dice textualmente: tu tío Floren viene muy deprisa, viene detrás ya de nosotros, nos viene siguiendo desde el pueblo, ven rápido a la finca, hijo. El padre esta vez ya no dice nada y ya no resta importancia a lo que ese matrimonio está viviendo en la carretera. Bueno, es angustioso, es evidente que la mujer tiene una buena intuición y que un cuñado que te persigue por la carretera cuando andas peleado es inquietante. ¿El hijo qué hace? ¿Llama a la policía? No, coge y sale pitando hacia la finca? Eso es, el hijo sale pitando, pero claro, nadie piensa lo que va a pasar minutos después. Cuando el hijo llega conduciendo a la altura del kilómetro 74.500 de la carretera, ve el accidente. El coche de su tío Florentino está a la izquierda de la carretera, aparcado sin grandes daños, aparentemente. A su tío se lo han llevado al Hospital Centro de Alcázar de San Juan, a urgencias, y en una terriza, 70 metros fuera de la carretera, está lo que queda de la furgoneta en la que viajaban sus padres. El impacto ha sido bestial y los dos murieron en el instante. Y decís que el hermano, Florentino, al que en el juicio llamarían Caín, acabó en el hospital, porque a él, ¿qué le ocurrió en ese accidente? Pues realmente nada. El testimonio de los médicos que le atendieron le dejaron en muy mal lugar en el juicio. El doctor, por ejemplo, del 112, declaró que le sorprendió mucho encontrarse a Florentino sentado en el asiento del conductor con el cinturón de seguridad puesto, después de haber sufrido un accidente tan violento, ¿no? Con 2 muertos. No hablaba, dijo el médico, pero tenía mucho tono muscular. Florentino entonces se desmayó, pero los médicos dijeron que no era un desmayo real, que lo había simulado. Fue demoledor contra él la declaración del médico de urgencias que lo atendió en el hospital. Dijo textualmente: no vi lesión alguna, tenía frecuencia cardíaca normal y tensión arterial normal. Para asegurarme de que estaba simulando la inconsciencia, mandé que le hicieran un TAC, un escáner craneal, que también resultó normal. El doctor incluso empleó un truco casero para saber si Florentino fingía. Lo que hizo fue: le quitó la sonda y le puso suero. Si estaba inconsciente, se orinaría encima. El hombre lo que hizo fue reaccionar rápidamente, despertó de repente y dijo: quiero ir al lavabo. Ya. O sea, claro. Claro, es evidente que si hubiera estado inconsciente tampoco controla los esfínteres y tampoco se daría cuenta de que tiene necesidad de ir al baño, ¿no? ¿Y le hicieron prueba de alcoholemia?
Sí, le hicieron prueba de alcoholemia, que dio negativo, le dieron el alta esa misma tarde y fuera del hospital le esperaba la Guardia Civil, que ya había averiguado bastantes más datos sospechosos de esta historia, ¿no? Sobre el terreno del accidente, una recta, allí no había ninguna huella de frenado del coche de Florentino, ni tampoco ninguna maniobra de evasión, es decir, de intentar evitar el choque, ¿no? Además, el hijo, los amigos y hasta el alcalde de Campo de Criptana habían contado lo que casi todos en el pueblo sabían, que desde octubre del año 2012, cuando Florentino y su hermano se habían separado en la empresa, el hombre había empezado a acosar a su hermano y a su familia de variadas maneras. Hombre, además supongo que el testimonio del hijo, que en cierta forma ya sabía que su tío iba detrás de sus padres, evidentemente sería importante. ¿Cómo acosaba este hombre a su hermano y a su familia? Porque no me ha quedado claro si todo esto era un problema de dinero o qué es lo que pasaba en la familia. No fue por dinero, ¿eh? Florentino y su hermano Anastasio habían decidido separarse, pero la empresa familiar de aislamientos y aire acondicionado se llamaba Aislamiento y Calorifugados Criptana. Funcionaba muy bien, ganaba mucho dinero, ¿no? Hacía instalaciones, por ejemplo, en hospitales o en centros comerciales de aires acondicionados. Y Anastasio, la víctima, era el que trabajaba a pie de obra sobre el terreno, mientras Florentino, el hermano, era más bien el que se ocupaba de relaciones públicas, el que se reunía con clientes. Los dos lo hacían muy bien. Y, por ejemplo, Florentino se reunía con los clientes de los buenos trabajos y proyectos que les estaban saliendo también ya fuera de España, en Francia. El hijo de Anastasio contaría luego que los problemas empezaron cuando él terminó su carrera de administración de empresas y entró a trabajar allí en la empresa. Su tío, Florentino, se oponía porque quería que empezara desde abajo, de peón. Con el tiempo vieron que no quería ningún testigo de lo que él hacía en sus viajes a Francia. El caso es que la empresa se rompe, Florentino se va y firma un acuerdo por el que se queda con una finca valorada en unos 2 millones de euros y decide en octubre del año 2012 formar su propia empresa, Técnicas Criptana, y hacer la competencia a su hermano y a su sobrino. Y supongo que esa competencia no sería muy leal ni muy sana, porque si ya no querían que trabajando en la empresa el sobrino supiera lo que hacía el tío. No parece una competencia muy leal. Según la versión de la familia y el entorno de las víctimas, Florentino propuso a los trabajadores de su hermano que se fueran todos con él. Consiguió información, digamos, más o menos confidencial sobre la empresa. Por ejemplo, se presentó en Francia y aseguró que su hermano maltrataba a algún trabajador para evitar que le concedieran un contrato muy importante del Ministerio del Interior francés. El hijo contó luego a la Guardia Civil que su tío se hizo incluso pasar por el gerente de la empresa, cometió estafas, dejó una deuda con Hacienda de más de 1 millón de euros y trató de que la empresa familiar quebrara por todos los medios. Anastasio y su familia decidieron entonces contratar a un detective privado, a una mujer, que averiguó todo lo que les estaba haciendo su hermano. Y ese ambiente de odio, esa obsesión que supongo que crecería con los meses hasta llegar al accidente, todo esto se sabía ya, se tenía algún indicio, porque sí. Creo que decís que en el entierro del padre Eso de los es. dos hermanos hubo un incidente, ¿no? Hay un incidente. El abuelo muere el 26 de enero del año 2013 y allí coinciden Florentino y Anastasio, los dos hermanos, y no precisamente fue para reconciliarse el entierro. Florentino contó que no se habían saludado y la otra parte explicó que llegó a insultar a la mujer de su hermano en el tanatorio. Las cosas empeoraban con el paso de los meses. Aparecían pintadas en fincas de los dos hermanos, aludiendo a dinero, a supuestas deudas, a pagos incumplidos. Y también en el pueblo se empieza a hablar de una supuesta relación de Florentino con su secretaria, una mujer joven y también como él casada, ¿no? Por cierto, esta mención, que se hizo también durante el juicio, en la audiencia pública, fue de las pocas que le hizo tensarse al acusado. Lo negó todo y pidió en voz alta que no se mancillara su honor ni el de su mujer. Y así llegamos al 2 de mayo, que es el día de la muerte de Anastasio y de su esposa Pilar. Antes hemos explicado un poco qué es lo que se encuentra la Guardia Civil sobre el terreno en ese accidente, que ya les hace sospechar que ahí no ha habido un accidente, ha pasado algo más. Sí, la Guardia Civil encarga un informe a los agentes del ERAT, que es el equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico, una especie de forense de los accidentes, ¿no? Les hemos visto trabajar y trabajan con técnicas del CSI prácticamente sobre lo ocurrido, ¿no? Incluida una reconstrucción digital por ordenador, y el informe y los vídeos que hizo el ERAT fueron demoledores. En cuanto al informe que decía Manu, primero lo que hace es situar el lugar. Es una vía interurbana, una carretera de doble sentido, con un solo carril para cada sentido. Tiene unos arcenes de 1,5 metros y el choque ocurrió en un tramo recto, con muy buena visibilidad y un desnivel mínimo de menos de un 1%. La velocidad máxima autorizada en ese tramo era de 100 kilómetros por hora, y además apenas un kilómetro antes del accidente hay un cartel donde se recuerda eso. Decís que se reconstruye en el ordenador lo que pudo ocurrir, y entonces, ¿qué se sabe que ocurrió? Sí, a ver si lo sabemos explicar. Se utiliza un programa informático llamado HVE.
el que se usó, por ejemplo, para la investigación del accidente de José Ortega Cano, del torero. Lo que se hacen es introducen en el programa datos de las dimensiones de los coches, la masa, los neumáticos, su tamaño, la superficie de rozamiento de los vehículos, la trayectoria que han seguido después. Luego se aplica un módulo llamado EDS Mach 4 y se usan fórmulas matemáticas complejas para averiguar exactamente lo que pudo ocurrir. O sea que no se escapa nada de la tecnología. Pueden reconstruir perfectamente lo que es un accidente. Además, ¿y a qué conclusiones llegan en este caso? Eso. Además se tienen los datos que hay sobre el terreno. Ahí no hay huellas de frenada, no hay intento de evitar el choque por detrás por parte del coche de Florentino. Se empotró contra la furgoneta donde iban su hermano y su cuñada recto. Ambos coches estuvieron enganchados unos 40 metros, dice el informe, hasta que se soltaron, ¿no? Fue un choque brutal. Y el coche de Florentino, del agresor, iba a 164 kilómetros por hora y arrolló por detrás al de su hermano, que iba solo a 98 por hora. La furgoneta del hermano quedó absolutamente destrozada. Recibe el impacto a la velocidad a la que recibió, pues son 2.000 kilos de tara que entran, imaginemos la escena, el coche que les empotra entra 1 metro dentro del otro coche prácticamente. Y hay un descubrimiento casi definitivo: el pedal del acelerador estaba pisado, tocando el piso, lo que significa que lo apretaron bruscamente con el pie. En cuanto al agresor, a Florentino, la Guardia Civil asegura que condujo el coche de manera voluntaria y luego, después de empotrarlo, giró el volante en uno y otro sentido, usó el freno de servicio y colocó la caja de cambios en posición P, a aparcar, porque era un coche automático. O sea que este hombre, Florentino, usó el coche como arma para cometer su crimen, para matar a su hermano y a su cuñada, y además intentar hacerlo pasar por un accidente, que ya vemos que no era posible. Así lo decidió el jurado, que la semana pasada lo declaró culpable de 2 delitos de asesinato con alevosía, y la sentencia, que ha salido hoy, le condena a 32 años y medio de prisión a este hombre, que en el juicio sí pidió perdón por primera vez a sus sobrinos, aunque siguió negando el crimen, y eso sí, esta vez, durante el juicio, cambió completamente de versión de su historia. Allí ante el fiscal, el abogado que representaba a los hijos de sus víctimas, Javier Fernández Ajenjo, aseguró que ya recordaba lo ocurrido. Le había venido una iluminación. Dice que se encontró por casualidad con el coche de su hermano en la carretera, que intentó adelantarlo, que su hermano se lo impidió. Luego, dijo, le hizo una peineta al estilo Bárcenas, y entonces Florentino decidió: te adelanto por cojones. Cuando volvió a intentarlo en la recta, dijo, su hermano frenó en seco y por eso chocaron. Me comí la furgoneta, pero no quería matar a mi hermano y a mi cuñada. Luego lo que hizo fue activar los airbags y salió hacia la derecha por inercia. Lo que pasa es que el jurado no se creyó esa versión. Es curioso que una persona que está en prisión se recupere de una amnesia sobre un crimen justo el día que le juzgan por ello, la verdad. Y que además, en fin, haga una versión tan curiosa de lo que pasó cuando se ha podido reconstruir perfectamente lo que pasó en esa carretera. Y esa era la versión del asesino, que me decís que ya está condenado, que ya ha salido la condena. 32 años hoy mismo, sí, 32 años y medio de prisión. ¿Hay alguna otra versión? Sí, además lo que ha investigado la Guardia Civil es lo que él dice que ocurrió también antes del accidente, ¿no? Lo que cuenta Florentino Martínez, el asesino ya condenado, al doctor Carlos Fernández, que fue el médico forense que le examinó para comprobar su estado mental, fue que aquel día del crimen se levantó a las 7 de la mañana, que fue a su finca en el Toboso, porque le avisaron de que habían aparecido algunas pintadas insultantes. Llamó a la Guardia Civil, en efecto fue así, fue al cuartelillo. A media mañana, Florentino se fue al bar La Tinaja, en Alcázar de San Juan, y se tomó 2 vasos de vino. Luego fue a comer a su casa, con su mujer, y cogió el coche para irse a Pedro Muñoz. En esa carretera ocurre luego el accidente del que él decía no recordar nada todavía en aquella entrevista con el forense. Eso fue su versión del crimen, pero otras personas decís que le vieron haciendo otras cosas el día de ese doble crimen. Sí, el hijo de las víctimas, Fernando, declaró que 3 semanas antes del crimen su tío le persiguió a su padre en coche durante unos minutos por las calles de Alcázar de San Juan, pero que finalmente allí no pasó nada. O sea que ya lo había perseguido otras veces, en otras ocasiones. Por eso quizá el padre se confiaba que tampoco pasaría nada, que querría asustarlo, ¿no? Al día del crimen, el acusado del asesinato, del doble crimen, siguió con su coche a sus sobrinos, a 2 hijos de sus futuras víctimas. Esto pasó hacia las 3 de la tarde y salió tras ellos. Hay quien piensa que como ellos iban en un todoterreno, eso les salvó de sufrir un accidente a manos de su tío. Media hora después de esa persecución que te dice Manu, el coche del futuro asesino de Florentino es grabado por las cámaras de seguridad mientras pasa por la puerta de la empresa de su hermano y de sus sobrinos. Su hermano, al que luego mataría una hora y poquito después, lo vio y llamó a su hijo a las 4 menos 20 para decirle: ten cuidado, que Floren está dando vueltas por la empresa. Y media hora después sale tras la furgoneta en la que van su hermano y su cuñada, y se produce esa llamada angustiosa que nos comentabais al principio, de esa mujer a su hijo, que tu tío viene detrás muy rápido, así que fue casi un crimen retransmitido en directo. Sí, además el jurado ha decidido por mayoría que fue un asesinato premeditado, es decir, planeado con todo detalle. El informe forense asegura que se trata del condenado de una persona de inteligencia normal, que muestra su estupor porque el acusado de asesinato padezca una amnesia referida de simulación, que sin embargo recuerda con todo detalle todo el día menos eso, ¿no?
Durante el juicio triunfaron la tesis del abogado de la acusación particular, que habló, lo que hizo fue recordar la historia de Caín y Abel, del hermano malo y envidioso, frente al hermano bueno, para explicar lo que es un terrible asesinato en familia, desde luego. Un terrible asesinato que viene precedido de una época de acoso que debió ser súper angustiosa para la familia también, y que además nos remite a unas circunstancias que, bueno, que son empresas que estaban funcionando, que les iban bien. No sé si la que montó Floren después también iría bien, pero al menos la primera empresa de los dos hermanos sí que estaba funcionando y que podía haber sido un negocio familiar. Sí, hay quien dice que es un Puerto Urraco con WhatsApp, ¿no? Sí, tremendo, ¿eh? Tremenda historia. Las bajas pasiones. Decíamos que la historia de Caín y Abel está en la génesis de la especie humana. Es uno de los primeros crímenes que se cometen, ¿no? Dice. El primero. Por lo visto, sí. El primero, un hermano que mata a otro, en fin. Pues muchas gracias por habernos traído este territorio negro. Buena Semana Santa. Igualmente.